ya pudiendo empezar la clase como tal de hoy, vamos a continuar eh, presentando, explicando las demás escuelas, enfoques de la psicología, ¿sí? Las que vinieron después de todas estas. Entonces, primero tenemos que hablar de neopsicoanálisis, ¿no? Ahora, como su nombre indica, pues etimológicamente neo, nuevo, el neopsicoanálisis hace referencia pues a algunas corrientes que fueron derivadas del psicoanálisis. Digo derivadas porque nacieron, o bueno, tuvieron origen en el psicoanálisis, ¿sí? Pero se separaron progresivamente, o bueno, posteriormente. ¿Sí? Y es que de hecho Freud, el fundador del psicoanálisis, tenía muchos estudiantes, muchos académicos a su lado, pero conforme el paso del tiempo y al verse desacuerdos entre Freud y sus estudiantes, sus socios, empezaron a separarse del psicoanálisis tradicional y empezaron a postular sus propias corrientes que de alguna manera seguían algunos postulados del psicoanálisis, pero en algunos otros lo cambiaron o lo modificaron, ¿no? Entonces, por eso se les llama a a todos estos teóricos, neopsicoanalistas. ¿Sí? Porque los finales son o proponen teorías derivadas del psicoanálisis. Y dentro de estos neopsicoanalistas, los más representativos pues serían estos cuatro, ¿no? Alfred Adler, Carl Jung, Erich Erikson, Erich Fromm. Y de hecho hay muchos otros más, Karen Horney, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, yo también he visto que esto no suele venir mucho en los exámenes de admisión, entonces solo vamos a tocar lo básico del neopsicoanálisis. ¿Sí? Por decir, en cuanto a Alfred Adler, él ya también, la teoría que él propuso, neopsicoanalítica, se la denominaba como la psicología individual. ¿Sí? Sin embargo, Adler propuso que las personas solamente se podían comprender, o sea, uno podía comprender el psiquismo de las personas a través de la interacción que ésta tuviera con las demás personas. Sí, de hecho, parece un poquito paradójico porque a su teoría se le conoce como la psicología individual, pero lo que sostiene es que el individuo solamente se lo puede comprender a través de la relación con los otros. O sea, de psicología individual, eh, de repente, a primera vista no tendría mucho, ¿no? Ahora, por otro lado, Carl Jung se lo conoce por postular la teoría, la psicología analítica, ¿sí? Psicología analítica. Y él pues decía que la mente está constituida por tres componentes. Y aquí, antes de hablar de esos componentes, recordaremos que Freud también proponía tres componentes, ¿no? Porque él decía que en la estructura de la personalidad o de la mente había un ello, un super yo y un yo, ¿sí? Entonces, por otro lado, Carl Gustav Jung, propuso que esto no era así. Él modificó un poco estos postulados, ¿sí? Porque él decía que sí había un yo, ¿sí? Sí seguía habiendo. Pero después de eso, él refirió que había un inconsciente personal y finalmente un inconsciente colectivo. Es decir, estos términos ya son nuevos, no son propios del psicoanálisis tradicional, sino de un neopsicoanálisis junguiano, por así decirlo. Sí, entonces si de casualidad ustedes encuentran este término, no sé, en su examen de admisión, inconsciente, y con esta palabrita más adicional, personal o inconsciente colectivo, ustedes ya deben saber que se trata de una postura neopsicoanalítica. ¿Sí? Ahora, a manera de aclarar qué son, a qué hace referencia pues, estos términos. El inconsciente colectivo, el inconsciente personal sigue haciendo más o menos referencia a los impulsos de la persona, como lo hacía como se mencionaba en el psicoanálisis tradicional, pero si hablamos de un inconsciente colectivo, Jung se refirió más que todo a las experiencias que supuestamente tenía una persona, producto de la sociedad en la que se desenvolvía. ¿Sí? Es decir, que había, o bueno, que según él, este inconsciente colectivo pues se trata de las experiencias que tiene una persona, pero resultado o producto
de la sociedad en las que se desenvuelve, ¿no? Es decir, que hay un conocimiento colectivo, a lo que él denominó inconsciente colectivo, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos a Erik Erikson, quien postuló su teoría del desarrollo psicosocial. Esto y está muy relacionado a la psicología evolutiva o del desarrollo. ¿Por qué? Porque, como indica esta teoría, él propuso estadios psicosociales. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se denomina estadios psicosociales? Pues estos estadios vendrían a puede hacer referencia a etapas de la vida del ser humano, tal como lo propone la psicología evolutiva, es decir, no sé, se me ocurre niñez, adolescencia, juventud, adultez, ¿sí? Más o menos a manera de ejemplo, estos estadios psicosociales serían algo así, pero lo nuevo que propuso Erik Erikson era que en cada estadio psicosocial el ser humano afrontaba un problema, un problema en particular. Y para pasar al siguiente estadio era necesario superar ese problema característico de su etapa o periodo. A ver, un momentito, creo que no se está notando la letra. Y de paso voy a leer el chat. Ah, ya ve, ya me comentaron. Yadira por decir me dice que no se puede ver esas letras en blanco. Ya, no hay problema. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Sí, porque tiene razón. No, ni yo mismo lo estoy viendo tan claro. Y de hecho lo voy a acercar. Ya, entonces les iba comentando, ¿no? Que Erik Erikson postuló esta teoría del desarrollo psicosocial y según él habían o hay estadios psicosociales, es decir, periodos de vida del ser humano en el cual éste enfrenta un problema en específico, característico de cada periodo o etapa, el cual, si no supera, no iba a poder pasar funcionalmente o correctamente al siguiente estadio, ¿no? Por decir, en el caso de ustedes, de repente algunos en su mayoría de la adolescencia, ¿no? El problema, pues, que propone Erik Erikson sería el de la difusión, si no me equivoco, o dispersión de la identidad. ¿Esto a qué hace referencia? A que, según Erikson, en la adolescencia, pues, existe ciertas tendencias del adolescente por interrelacionarse más con sus pares, es decir, con otros adolescentes, pero esto con la finalidad, pues, de ir, por un lado, se, my God, no me va a alcanzar de ir separándose, por así decirlo, de su familia, esto a modo de buscar independencia y consecuentemente también buscar una filosofía de vida. Porque si es que se me ocurre preguntarles a ustedes, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ustedes piensan de la vida? ¿En qué consiste? ¿Cómo es que tiene sentido para ustedes esta vida que están viviendo? De repente ustedes, algunos ya podrían tener una respuesta, ¿no? Para esto, una respuesta clara, pero de repente otros no. Y precisamente ustedes están formando, o bueno, una mayoría está formando esas respuestas a estas preguntas, ¿no? De tal manera que recién están armando un sistema propio de pensamientos. Este sistema es independiente de todo lo que se les había enseñado probablemente hasta ahora en su casa. ¿Sí? Es decir, que ustedes en cierta manera ya están adquiriendo más independencia y están buscando encontrar más sentido, ya no en su familia, sino digamos también en ustedes mismos, pero también en sus pares, en otros adolescentes, los cuales también pueden entenderlos de repente un poco mejor. Entonces ustedes ya sabrán si esto los identifica o no, ¿no? Porque también pasa, ¿no? Que a veces ustedes actualmente puedan sentir más confianza con sus amigos, amigas, que incluso con el papá, con la mamá, ¿no? Eso es algo que pasa. Pero entonces también Erik Erikson
relacionándolo con la parte académica, también vio esto. Y por decir, justamente repitiendo la idea, él vio que el problema que enfrenta el adolescente es justamente este, el de la difusión o la dispersión de su identidad, ¿no? Ese hecho de separarse de la familia para buscar la independencia, buscar su propio modo de pensar. Entonces, eso es clave, crucial para el adolescente para que pase a la siguiente etapa. Ahora, si es que ustedes ya quieren mucha más información, yo los invito a que posteriormente, ¿no? Revisen ya por su cuenta, pero yo solo se los explico de manera académica, porque también no he visto que esto suele venir en los exámenes, pero eso no quiere decir que no sea interesante averiguar de esto. Bien, entonces continuando con el siguiente autor, Erich Fromm. Este autor ya también es un teórico que estuvo bien ligado a Freud y de hecho mantiene bastantes de los postulados de Freud, pero lo novedoso de este autor es que también toma postulados de Marx, ¿sí? No sé si ustedes habrán tocado en filosofía Marx, pero Marx pues se lo relaciona mucho, ¿no? Con el comunismo, porque de hecho este personaje fue el autor del Manifiesto Comunista, fue autor, me parece, si no me equivoco, también del materialismo histórico. Esto ustedes lo deben haber tocado en filosofía, si es que lo han llevado. Entonces, ¿qué decía Marx? Pues para explicarles un poquito. Marx decía que el modo de producción, esto ya se habla un poquito de economía, eh, determina las relaciones sociales. ¿Sí? Y él de hecho hace toda una crítica al modo de producción, sistema de producción capitalista, porque decía pues que este sistema, el capitalismo, generaba relaciones sociales desiguales, ¿no? En tal sentido, pues, de que según Marx, él claramente distinguía dos clases sociales. Por un lado, el proletario, la mayoría del pueblo, y por el otro lado, pues la burguesía. ¿En qué se diferenciaba cada uno? En que la burguesía lo conformaban aquellas personas que tenían los medios de producción. O sea, en ese tiempo pues se hablaba de fábricas, ¿no? Fábricas en esos tiempos del siglo XIX, me parece, siglo XIX por Inglaterra, por los países europeos. Y por el contrario, el proletariado simplemente era aquella clase asalariada que trabajaba justamente en esas fábricas, en esos medios de producción. De tal manera que según Marx, el sistema económico capitalista determinaba las relaciones sociales, ¿sí? Pero este sistema económico no es idóneo, no era idóneo, porque estas relaciones sociales que generaba una división brutal de clases sociales. Y cuando digo brutal, me refiero a que era a sus ojos algo desigual, en el sentido pues de que los proletarios eran gente pobre, que no tenía otra cosa más que ofrecer su fuerza de trabajo, y por el contrario, los burgueses, que eran, por así decirlo, quienes en realidad no trabajaban, pero solamente por tener estos medios de producción se podían eh, explotar, se podrían aprovechar de estos. Entonces, para Marx, pues no era, era injusto esto, y por eso le hacía la crítica al sistema de producción capitalista. Sí, bueno, ese es obviamente muy debatible, pero yo se los comento, ¿no? A modo de ponerlos en contexto. Pero entonces, volviendo al tema, Erich Fromm pues relacionaba justo estos dos teóricos, Freud y Marx. Y es que ustedes se habrán dado cuenta que Freud, lo que él nos propone es algo más individual, en el sentido de que él no habla acerca de los sistemas de producción o el modo de producción o las relaciones sociales, ¿no? Como lo hace Marx. ¿Sí? Entonces, digamos que Freud, la postura de Freud fue un poco más individualista e incluso puede ser biológica, pero individual. Y por el contrario, la postura de Marx es algo más social e incluso económico, ¿sí? El punto de vista de Freud en tal caso es uno individual y el que propone Marx y es una teoría más social con tiras a la economía, ¿no?
Entonces, Erich Fromm juntó estos dos puntos de vista y pasó de la explicación del hombre como un ser biológico a una explicación eh, del hombre como un ser biológico, sí, pero social. Esta es la palabrita clave. Lo social lo toma de Marx, ¿sí? Porque Marx fue un estudioso pues, de estas relaciones sociales en función al sistema de producción. Entonces, si Erich Fromm, o bueno, si Freud consideró al hombre como un ser biológico más o menos mecanicista, ya también Erich Fromm va a transformar a este hombre biológico, mecanicista, en ya también un hombre biológico, sí, pero social. La novedad está en esta palabrita. Sí, de tal manera que según Fromm, el ser humano va a tender a buscar su libertad, entre comillas. Sí, ahora esta libertad pues, se compone de una responsabilidad individual de parte de nosotros, pero también implica un respeto social, un respeto hacia las normas de la sociedad en la que nos encontramos. Sí, listo chicos. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo sé que en realidad esto es muy extenso para explicar, pero en vista también de que no es algo que se suele preguntar mucho, también lo he hecho de la manera más simple que he podido. Pero me interesa saber si es que tuviesen alguna duda, ¿no? Siempre es importante. ¿Ha quedado en claro? O de repente quisieran que explique un poco más sobre algún autor, alguna teoría. A ver, Mayela me comenta, ¿se entendió, profesor? Ya, gracias, Mayela. De repente alguien más, chicos. Un poco más de Erich Fromm. A ver, me dice Yadira. Ya. Erich Fromm también es un neopsicoanalista, ¿sí? Pero como te decía Yadira, en general, este señor combinó dos teorías, ¿sí? La de Freud y la de Marx, ¿sí? Freud, la teoría de Freud ya hemos visto, ¿no? El psicoanálisis tradicional. Pero lo novedoso fue que este personaje añadió a Marx en su postulado. Y como les iba comentando, Marx hizo un análisis de los sistemas de producción, en este caso de capitalista, ¿no? Él decía que el sistema de producción capitalista determinaba las relaciones sociales, ¿sí? De esta manera, pues, él distinguió dos clases sociales. La primera, el proletariado, y la segunda, la burguesía. Proletariado, aquella clase asalariada que trabajaba en los medios de producción, y la burguesía, aquellas personas que tenían bajo su cargo los medios de producción. Entonces, según Marx, eh, esto era injusto, porque de esta manera solo se generaba más desigualdad, de tal manera que los proletarios aumentaban de número y los burgueses no. Entonces, según Marx, pues esto es algo incorrecto y por eso él, en respuesta a esto, postula, ¿no?, su sistema muy conocido, a lo que él denominó el comunismo, ¿no? Eso es lo más rescatable que podemos decir de Marx. Sí, ahora sobre la viabilidad de este sistema político hay mucho que comentar, pero eso ya no nos atañe a nosotros. Sin embargo, volviendo al tema, Erich Fromm pues rescató esta teoría de Marx de tal manera que añadió al enfoque de Freud un enfoque también más social y económico. Ahora, ¿por qué digo estas palabritas? Estas palabritas están en función a la explicación que ya les he dado sobre Marx, ¿sí? En tal sentido, pues, eh, Erich Fromm va a considerar al hombre como un ser biológico, ¿sí? Pero también un ser social. Es decir, que Erich Fromm rescata la función, o bueno, sería mejor decir la capacidad social del hombre. Sí, eso principalmente sería, ¿sí? Porque si ustedes habrán notado, eso en Freud no es algo que tanto se haya hablado, ¿no? O sea, como que Freud no incidía mucho sobre la importancia de la interacción social del hombre. Él más que todo se interesó por la estructura del hombre por dentro, ¿no? En el sentido de que te mencionaba, ¿no? Existe un ello, un yo, un super yo, pero todo está en función del hombre, no te mencionaba más allá.
por decir qué pasa con la relación con las demás personas, es importante, no es importante. Entonces, por ahí va la postura de Erich Fromm. A ver, Elizabeth, pasó rápido el tiempo. Sí, creo que me va a ganar la hora. Entonces, por ahí va la idea. Ahora, para que no nos gane la hora. El neoconductismo. Esta ya es otra corriente, como su mismo nombre lo indica, neo, nuevo, y conductismo. El conductismo ya también lo hemos visto en la anterior clase. Entonces, de la misma forma que el neopsicoanálisis, el neoconductismo también van a ser teorías derivadas del conductismo, pero van a haber algunos cambios. En tal sentido, pues parte de los principios básicos del conductismo, de tal manera que el objeto de estudio sigue siendo el mismo. ¿Sí? Recordaremos que el objeto de estudio del conductismo es la conducta, ¿no? Conducta observable, lo que se ve. Sin embargo, lo novedoso de estos neoconductistas es que algunos ya van a empezar a incluir como válido el estudio de los procesos mentales. Y si se recordarán, en el conductismo tradicional se negaba por completo la existencia de estas cosas, ¿no? O sea, cosas que no se podían observar. Sin embargo, en el neoconductismo, algunos autores ya empiezan a considerar esto como algo válido. Entonces, dentro de las teorías neoconductistas encontramos a dos autores principales, uno en especial yo creo, pero en primera instancia encontramos a Edward Tolman, que propuso el neoconductismo intencional. No es algo que se pregunte en los exámenes, así que no hay problema. Y por el otro lado, y quien sí nos interesa mucho más, es Frederick Skinner. De repente ustedes lo recordarán, cuando escuchen a Skinner, se recordarán, o sea, el director de la secundaria de Los Simpsons, ¿no? Entonces, este personaje, Skinner, Frederick Skinner, es muy importante porque a él se lo relaciona mucho con el conductismo, neoconductismo operante o radical. ¿Sí? En tal sentido, de que este personaje Skinner también va a hablar, como lo hicieron los otros, de estímulo, respuesta, estímulo-respuesta, básicamente en el conductismo, ¿sí? Pero él va a introducir otros conceptos novedosos, estos dos, reforzadores y castigos, ¿sí? Entonces, el objetivo que tenía Skinner como neoconductista, ya, mira, ya lo he puesto aquí, era el de modificar y predecir la conducta en función a estos reforzadores y castigos. Ahora, ¿cómo funciona esto, profesor? Bien, lo vamos a explicar acá. Para ello, Freud, al igual que lo hizo Pavlov, porque si se recordarán, Pavlov trató, ¿no?, el condicionamiento clásico como un tipo de aprendizaje asociativo. Eso hizo Pavlov, pero Skinner ya también propone un condicionamiento denominado operante, es decir, que es distinto del clásico, ¿no? Ahora, ¿por qué es distinto? Ya lo vamos a ver. Entonces, él nos dice pues que este condicionamiento operante va a ser el hecho de reforzar algunas respuestas a través de recompensas, ¿sí? Ahora, estos reforzadores, estas recompensas, no se dan así por así, no tiene que haber una relación. ¿Cómo es esto? Por decir, en el caso de un reforzador, vendría a ser una consecuencia que aumenta la frecuencia de una lectura. Por ejemplo, ya que están viendo al niñito ahí en la parte izquierda, ven ustedes al niñito estudiando, ¿no? Pero en todo caso, imaginémonos que yo le digo, termina tu tarea y vas a poder jugar en la computadora, ¿sí? Aquí, este ejemplo, aquí podemos visualizar un reforzador. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profesor? A ver, un momentito. Eh, el reforzador, entendámoslo como la consecuencia al hecho de una respuesta, o bueno, de un acto, de una conducta, ¿sí? En este caso, pues imaginémonos que el niño está estudiando. Entonces, el niño habiendo estudiado, habiendo hecho su tarea, recibe una recompensa, recibe un reforzador, ¿sí? En este caso, el reforzador podría ser el hecho de jugar en la computadora. ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la finalidad de este reforzador, de esta recompensa? Es aumentar
la frecuencia de la conducta deseada, que en este caso es el hecho de hacer la tarea, ¿sí? Y de hecho, ahora que lo menciono, seguramente ustedes ya lo podrán ir pensando, y muchos, y se darán cuenta que en la niñez muchos de nosotros hemos funcionado en base a reforzadores y castigos. ¿Por qué? Por ejemplo, tu mamá, tu papá te decía, si no haces la tarea, no vas a ver la tele. Eso ya sería un castigo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero en todo caso, aquí ha habido un ejemplo de condicionamiento operante. O si no, tu mamá te dice, como el ejemplo, ¿no? Termina tu tarea y vas a jugar, vas a poder jugar en la computadora. Entonces, estos reforzadores tenían un objetivo oculto, el cual era aumentar la frecuencia de esta conducta representada en el hecho de hacer nuestras tareas, ¿sí? Porque nosotros asociábamos esta conducta con un premio, con un reforzador, que era el hecho de jugar en la computadora, ¿sí? Entonces, ahora sí yo creo que ustedes lo han relacionado mucho mejor y se darán cuenta de que incluso hasta el día de hoy algunos de nosotros podemos seguir funcionando acorde a reforzadores y castigos. Pero a manera de afinar un poquito más este concepto, hablemos justamente de eso, de reforzadores y castigos. Entonces, Skinner no solamente hablaba de esos reforzadores y castigos, sino que él también los subclasificó en reforzadores positivos, negativos y de igual manera con los castigos. Positivos y negativos. Ya vamos a ver en un rato por qué. Pero en tal caso, para el caso de los reforzadores, estos tenían como fin aumentar la frecuencia de las conductas, de una conducta X, en función a lo que quisiese la persona que lo ejecutase. ¿Sí? En tal caso, un reforzador positivo vendría a constituirse pues, como aquel estímulo agradable después de X conducta. El ejemplo pues, de un reforzador positivo era el que les comenté antes. Haces la tarea, juegas en la computadora. Este sería un caso de un reforzador positivo porque hay un estímulo agradable, el hecho de jugar en la computadora, después de X conducta, que es el hacer la tarea. ¿Sí? Y se cumple con lo que les he mencionado acá arribita. ¿Cuál es la finalidad? Aumentar la frecuencia de la conducta, que es el hecho de hacer la tarea. Ahora, vayamos al caso contrario. Reforzador negativo. ¿Cómo sería el mismo ejemplo? El reforzador negativo ya también sería el hecho de que se retire un estímulo desagradable después de X conducta. Entonces, por decir, se me ocurre, no te doy, que un papá le dice a su hijo, no te doy propina hasta que no hagas la tarea. Entonces, el niñito astuto sabe que tiene que hacer la tarea porque una vez que la haya hecho, recién se le va a retirar pues este estímulo, ¿no? Desagradable para él. Entonces, el estímulo desagradable aquí sería el hecho de no recibir propina, eh, que va a ser retirado después de que él cumpla cierta conducta, que en este caso podría ser el hecho de hacer la tarea. ¿Sí? Entonces, positivo, para aclarar, vendría a ser el hecho de proporcionar un estímulo y negativo ya también sería el hecho de retirar ese estímulo. En ese sentido está. Entonces, positivo, o relacionémoslo con emitir y negativo con retirar. ¿Sí? No, no es que positivo sea algo bueno y negativo algo malo, ¿no? Sino positivo, entendámoslo en este sentido. Positivo igual emisión y negativo igual retirar. ¿Sí? Ahora, esos fueron los reforzadores. Aquí la finalidad era aumentar la frecuencia de las conductas. Ahora, por otro lado, también Skinner hablaba de castigos,
¿sí? Y estos castigos tenían como fin el disminuir o erradicar la frecuencia de las conductas, a diferencia de un reforzador, ¿no? En un reforzador se busca aumentar las conductas, pero en el caso de un castigo es lo contrario, se busca disminuir o erradicar conductas. Entonces, Skinner proponía un castigo positivo, el cual básicamente consistía en emitir un estímulo desagradable como consecuencia de X conducta. Un claro ejemplo de castigo en la niñez también era, por ejemplo, recibir un correazo, como de repente a algunos nos pasó en la infancia, por no hacer la tarea, ¿sí? El hecho de recibir un correazo constituye un estímulo desagradable para nosotros, pero ese estímulo desagradable no se emite por así, sino que es consecuencia de cierta conducta, que en este caso fue el hecho de no haber hecho la tarea. ¿Sí? Esto es un castigo positivo. Se da un estímulo desagradable, que en este caso fue el hecho de recibir un correazo por no hacer la tarea, ¿sí? Como consecuencia de esta conducta. Ahora, por otro lado, el castigo negativo ya también sería retirar un estímulo agradable ante una conducta inadecuada. Por ejemplo, digamos, tú te evades del colegio, entonces tus papás, en respuesta, te quitan la propina. ¿Sí? Entonces también se cumple este castigo negativo porque vemos una conducta inadecuada, que es el hecho de evadirse del colegio. Entonces, ese estímulo agradable que te suponía el hecho de recibir tu propina, te es retirado, ¿sí? Entonces también se cumple el concepto de castigo negativo. Y también se cumple el fin supremo del castigo, ¿no? Que es el de disminuir o erradicar la frecuencia de las conductas. En este caso, se quiso erradicar ese hecho de no hacer la tarea y en aquí el hecho de evadirse del colegio. ¿Sí? Entonces, es interesante esta parte, chicos, porque ustedes lo analizan posteriormente y se van a dar cuenta de que a la actualidad muchos de nosotros incluso aún funcionamos en función a reforzadores positivos, negativos o a castigos de igual manera, ¿no? Eso ya es para su análisis. ¿Sí? Pero en todo caso, todo esto fue postulado por esta persona, Skinner. ¿Sí? Y Skinner, de hecho, se lo recuerda mucho por haber hecho este estudio del condicionamiento operante en palomas. ¿Sí? Es decir, que si Pavlov hizo el estudio en perritos, Skinner en realidad empezó experimentando este condicionamiento operante o radical en palomas. Y justamente por eso en la fotito ven una paloma ahí. ¿Sí? Dato curioso. Entonces, eso sería el neoconductismo. Ahora, continuando, tenemos al humanismo. Y el humanismo va a destacar entre todas las otras corrientes por algo, por una cosita. A diferencia de todas las otras corrientes, el humanismo se va a preocupar mucho en la persona, en el sentido de que toma relevancia de su aspecto existencial, emotivo, por así decirlo. Porque si ustedes se habrán dado cuenta, por decir en el caso del neoconductismo, no se habla para nada de sentimientos, de afectos, de emociones del ser humano, ¿sí? Igual en el caso, no sé, de los psicoanalistas, poco o nada se estudiaba acerca de los procesos afectivos, de la empatía, de esa cualidad inherente a nosotros que nos hace ser seres humanos, pues que sienten, que no solo piensan, sino que también sienten. Entonces, el humanismo se preocupó en ello, ¿sí? Y por eso acentuó la individualidad del ser humano en el sentido de que referían que cada humano, pues, es un ser único, irrepetible, que pese a que todos seamos de la misma raza, cada uno tenía pensamientos, cada uno tenía emociones, sentimientos,
propios que no podían ser menospreciados ni ignorados en su estudio, ¿no? Como hicieron las otras corrientes, porque volviendo al caso del conductismo, en el neoconductismo nada se habla pues de este aspecto afectivo, emocional del ser humano. Todito, pues todito el objetivo del neoconductismo estaba enfocado en esto, en modificar y predecir conductas, más no en explicar por qué o qué siente el ser humano al hacer esto. De eso no se interesaba el neoconductismo, pero el humanismo sí. Entonces, el humanismo trata de superar esa imagen mecanicista que había hasta entonces del ser humano, ¿sí? Porque si se habrán dado cuenta, hasta aquí se ve al ser humano como un ser mecánico que simplemente obedece pues o actúa en función a reforzadores y castigos, como un autómata, como una máquina o como una computadora, no lo sé, pero el humanismo pretende superar, pretende demostrar que nosotros como seres humanos no solamente somos seres que funcionan con esto, ¿sí? Entonces, los principales representantes del humanismo son estos dos personajes, Abraham Maslow y Carl Rogers. Nosotros nos vamos a dedicar mucho más a abarcar a Maslow por un postulado muy interesante que tiene, pero sin embargo, para no despreciar a Rogers se lo conoce por un concepto interesante, por este postulado en realidad, por su famosa teoría centrada en el cliente, en su terapia centrada en el cliente. Porque detrás de esta palabrita cliente ha habido toda una reflexión filosófica, o bueno, al menos psicológica, en el sentido de considerar de que hasta ese entonces a los pacientes que tenían problemas mentales, pues se les consideraba como eso, enfermos, enfermos mentales y otra serie de adjetivos, porque si ustedes revisaran la bibliografía que había en ese tiempo, a inicios del siglo XX, sobre los problemas mentales, por decir, aún actualmente, a manera de ponerles un ejemplo, a una persona que tiene un retraso mental, y de hecho ya es incorrecto decir retraso mental, no se dice eso, se dice que una persona tiene habilidades especiales, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos al contexto del siglo XX, inicios del siglo XX, o sea, 1910, 20, por ahí, los términos utilizados, sin mentir, traducidos, sería pues cosas como esta, idiota, imbécil. O sea, el, el calificativo que se les daba a los enfermos mentales en esos años, en ese contexto histórico, era muy duro, muy fuerte, muy inhumano, por así decirlo. Entonces, Carl Rogers también vio esto y se preocupó por el paciente por los pacientes que él atendía, ¿no? Entonces se preguntaba si realmente era correcto llamarlos así, enfermos, imbéciles, idiotas, lo que fuese. Entonces él, para diferenciarse también, propuso, en vez de llamarlos pacientes, enfermos, lo que fuese, cliente, porque él asume pues que hay una relación de alguna manera económica, pero el término también trata de reivindicar al paciente en el sentido de que no se lo considere pues como un enfermo, o de que no se lo menosprecie, ¿sí? Entonces, Carl Rogers va por ahí. Hay mucho más que explicar, pero esto es lo básico. Entonces, lo que más sí nos interesa son los postulados de Abraham Maslow, y a él lo recordarán por una cosita en especial. Yo creo que sí se les ha enseñado, que es su famosa pirámide, ¿sí? Maslow propuso una pirámide, una jerarquía en realidad, jerarquía de necesidades, ¿sí? Que tenía, que tiene cada ser humano para, o bueno, a lo largo de su vida, ¿no? Empezando desde las más básicas hasta las más superiores, la más superior. Entonces, ustedes ahí están viendo la pirámide,
y analicémosla, pues. Por decir, Maslow decía que nosotros, en primera instancia, tenemos que eh, dar por satisfecha, primeramente, nuestras necesidades biológicas. Y al decir necesidades biológicas, yo hago referencia a, como ustedes ven en la imagen, a la alimentación, al aseo, al sueño, cosas que nosotros necesitamos sí o sí para continuar en nuestro día a día, ¿sí? Porque sin estas necesidades satisfechas no podemos pasar al siguiente escalón, que son ya también las necesidades de seguridad. ¿Y cuáles son esas necesidades de seguridad? Pues es el hecho de tener una casa, un techo donde dormir, tener solvencia económica, etcétera. ¿Sí? Entonces también, de la misma manera, una vez satisfechas estas necesidades de seguridad, nosotros podríamos pasar al tercer escalón de la pirámide, a las necesidades de pertenencia. Pertenencia en el sentido de que tenemos o queremos relacionarnos con otros, ya sea personas o incluso animales, ¿sí? También las mascotitas son importantes, ¿sí? Es decir, en estas necesidades de pertenencia, por decir, ya estaría el hecho pues de tener una pareja, de enamorarse, de tener compañeros, amigos, etcétera. Y ahora, satisfecha estas necesidades de pertenencia, de tener esa noción de que somos parte de algo, ya también vendrían las necesidades de reconocimiento. Un reconocimiento más que todo de carácter social por hacer méritos, ¿no? Y después de esas necesidades de reconocimiento, vendría ya también el último escalón, la necesidad de autorrealización. Y este último escalón ya sería lo máximo a lo que podría aspirar el ser humano, donde la persona ya se siente autorrealizada, ¿sí? Es decir, que hay un bienestar mental, físico, integral, ¿sí? Que está bien en todas las áreas de su vida, psicológica, física, alimentaria, lo que fuese. O sea, prácticamente esta persona autorrealizada hace referencia a una persona perfecta, por así decirlo. Y según Maslow, pocas o casi ninguna eh, han sido las personas que han logrado llegar a este escalón. Si no me equivoco, Maslow decía, por ejemplo, que una persona, espero no me estar equivocándome, que pudo haber alcanzado la autorrealización fue este personaje, ¿no? Winston Churchill, si lo recordarán, ¿no? Como el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces él analizaba algunos personajes, grandes personajes de la historia, y señalaba que solo algunos de esos personajes pudo haber alcanzado este último nivel, porque generalmente nosotros, o la mayoría de seres humanos, siempre está entre los tres primeros, ¿no? Eso también depende mucho en función a la economía que vayamos a tener, a nuestra familia, muchas cosas en realidad. Pues como se darán cuenta, muchas familias en su día a día luchan incluso solo por tener o por copar sus necesidades biológicas, ¿no? Muchas personas que, digamos, no tengan una vivienda, un techo de dormir, no sé, el caso de los venezolanos, se me ocurre para ponerlo como ejemplo, muchos solamente están tratando de cumplir con sus necesidades biológicas, ¿no? Porque muchos no tienen casa, simplemente andan por la calle pidiendo limosna, haciendo cualquier trabajito, pero con la finalidad de ¿qué? De satisfacer esas necesidades biológicas, alimentarse, comer, dormir. Y recién satisfechas estas, pueden pensar en esto, ¿no? Si lo ven de esta manera, adquiere mucho sentido, ¿no? Porque Maslow decía que uno no puede pensar, por decir, en una necesidad de pertenencia, de tener pareja, amigos, si es que primero no ha satisfecho lo más básico, ¿no? Si es que no se ha alimentado, si es que no tiene una casa. Entonces, más o menos, esto era lo que él proponía. ¿Sí? A ver, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, comentario, duda?
A ver, Claudia, todo claro, profesor. Ok. Leslie, todo claro. Perfecto. Ahora, allá, me habías escrito, Claudia. Recién lo estoy leyendo. Profesor, respecto al neoconductismo, ¿eso generaría dependencia a recibir reforzadores? Allá. Para aclarar tu pregunta. Como ustedes ven, chicos, al aumentar, o bueno, al usar reforzadores, castigos, se cumple, ¿no? El propósito de aumentar conductas o erradicarlas, ¿no? Pero justamente su compañera me pregunta, ¿esto no genera dependencia en las personas en el sentido de que siempre van a estar acostumbradas a que se les haga algo o se les quite algo para que recién actúen? La respuesta es un sí, esto genera dependencia, ¿no? Pero, pero, por eso justamente yo les comento que estos reforzadores, castigos, generalmente sí son en niñitos, ¿sí? Un niñito 6 7 años todavía no tiene la capacidad cognitiva o el pensamiento cognitivo bien desarrollado, ¿sí? Entonces, eh, pueden mal acostumbrarse, sí, pero, por ejemplo, ahí es el deber del papá eh, explicar, por ejemplo, la relación entre el reforzador o castigo y la conducta del niño. Porque, ¿qué pasa? No sé, se me ocurre. Muchos papás, a veces su hijito hace tal cosa, lo recompensan, lo castigan, pero el niñito, el bebé, no sabe por qué. ¿Por qué me ha premiado? ¿Por qué me ha castigado? A veces no sabe asociar este reforzador, este castigo a la conducta, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, que aquí no creo que haya ningún papá, mamá todavía, pero por eso siempre en la infancia es muy importante aclarar, aclararle al niño por qué, por qué se le hace lo que se le hace, ya sea bueno o malo, ya sea un premio o ya sea un castigo, ¿sí? Es decir, que un niñito no puede, no puede recibir una recompensa, no puede recibir un castigo sin que entienda el por qué recibe lo que recibe. Es necesario relacionar esto, porque si no, el niñito jamás va a entender y se va a quedar ahí estancado, de repente simplemente recibiendo, ¿no?, este reforzador y castigo, pero no va a poder avanzar, se va a quedar ahí. El niño, para madurar, tiene que entender pues esta relación entre, por decirlo, ¿no?, acto y consecuencia. Es muy importante establecer esa relación, ¿sí? Entonces, sí genera, respondiendo concreto a tu pregunta, Claudia, sí genera dependencia, pero para eso, en el caso de los papás, o en cualquier caso, es solo como solo se lo trabajaría un poco inicialmente, luego se tiene que utilizar otros medios y en este caso se tiene que aclarar a la persona por qué, ¿no? ¿Por qué se le está dando un reforzador? ¿Por qué se le da un castigo? No dejar estas cosas al aire. Bien, entonces ya continuando, ya no nos queda mucho tiempo, vamos a pasar a la última escuela, la escuela cognitiva. Sí, ahora esta escuela de repente va a resultar un poquito más difícil de explicar, pero primero contextualicémosla, ¿sí? Los inicios de esta escuela se dieron principalmente por algunos hechos, o fueron marcados por algunos hechos. En primera instancia, la crisis del conductismo, ¿sí? La corriente que nosotros habíamos comentado hace un rato estaba en crisis porque había serios cuestionamientos hacia esta escuela, porque no lograba explicar a totalidad del pensamiento del ser humano, porque como se recordarán, conductismo solo abordaba la conducta, lo observable, pero los procesos mentales internos del ser humano quedaban al aire. Entonces se les fue criticado eso. Sí, entonces había una crisis ya para los años 70 en que surge la escuela cognitiva. Primer hecho. Segundo hecho es que ya se dieron algunos medios para que esta escuela se forme, es decir, que en esos tiempos ya estaba empezando a desarrollarse las primeras computadoras y los psicólogos, los profesionales de esa época, empezaron a hacer una analogía entre la computadora y la mente, porque decían que había una similitud entre estos dos componentes, entre estas dos cosas, entre estos dos conceptos. ¿Y por qué? En un momento ya lo vamos a ver. Y finalmente, el tercer contexto de inicio de la escuela cognitiva fue que ellos intentaron, o bueno, recuperaron lo mental
como un objeto de estudio para la psicología, ¿sí? Porque si el conductismo dejaba por completo el lado mental para enfocarse solo en el lado objetivo o observable, la psicología cognitiva sí se va a preocupar por retomar este aspecto, ¿sí? Entonces, la podemos definir como el estudio, o bueno, la psicología cognitiva sería el estudio, la que estudia el modo en que las personas van a captar la información de su medio, recodificar, recordar, tomar decisiones y transforman pues todos sus estados cognitivos internos y los traducen al exterior en conductas. Es decir, pues que para un psicólogo cognitivo hay una relación entre el pensamiento y la conducta, en tal sentido que el pensamiento se forma primero y da como resultado el segundo, que es la conducta. Que no puede, es decir, que no puede haber una conducta sin un pensamiento previo. ¿Sí? Entonces, como objeto de estudio, ellos tuvieron estos procesos mentales, la mente, de carácter interno, pero lo estudiaron a partir de las conductas observables, ¿sí? Algo que no hicieron los conductistas, ¿sí? Porque ellos, los cognitivos, hacían inferencias de estas conductas observables. Se preguntaban, pues, ¿y cuando esta persona hace lo que hace, qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué está pensando? ¿Cuál es el modo en que piensa? ¿Cuál es el proceso para esa toma de decisión? ¿Cómo se transforman estos estados cognitivos? Todo eso se preguntaban los cognitivos, ¿sí? Entonces, para ello, estos teóricos tenían algunos presupuestos, ¿sí? Presupuestos, entendámoslos como leyes o premisas, ¿sí? Primeramente estaba el presupuesto mentalista, que decía que nuestra mente humana no puede ser explicada científicamente sin utilizar constructos internos mentales. Es decir, que tenía que haber conceptos, constructos internos mentales para poder recién estudiarla. El segundo presupuesto, el computacional, indica pues que la mente humana va a computar símbolos del mismo modo que lo hacen las computadoras, los ordenadores. Sí, es decir, que nuestro sistema de procesamiento de información es más o menos similar al de una computadora. ¿Sí? Ahora, ¿en qué sentido? No sé si de repente, a ver, voy a minimizar un poquito mis diapositivas. Un momento. Se recordarán que la computadora tiene, se la suele dividir en un hardware y un software, ¿verdad? Ahora, ¿quién me puede decir qué significa hardware o software? A qué parte hace referencia cada uno de la computadora? Máquina y sistema. Perfecto, Tatiana. Entonces, como su compañero le indicó, el hardware vendría a ser la máquina, ¿no? La parte física de la computadora, ¿sí? Mientras que el software ya sería el sistema, y dentro de ese sistema hay procesos, hay aplicaciones, hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, por decir, nuestro hardware de nuestra computadora, los que tengan computadora, ¿no? Es decir, su CPU, su monitor, sus parlantes, su estabilizador, toditos los componentes físicos de la computadora, eso es el hardware. Ahora, pero el software ya también vendría a ser el sistema que tiene como base física el hardware, ¿sí? Todos los procesos, las aplicaciones, etcétera. Eso es el software. Entonces, según estos psicólogos cognitivos, la mente humana más o menos también cumple o tiene cierta relación con la máquina, porque también nosotros tendríamos un hardware y un software. Ahora, en nuestro caso, ¿cuál sería el hardware? La parte física sería el cerebro y el software. Había un sistema, los procesos mentales que nosotros tenemos y que tienen como fundamento biológico justamente el cerebro, ¿sí? Entonces, por eso se hace la analogía entre la mente humana y la máquina, y la computadora. Por eso existe esa analogía de parte de los psicólogos
cognitivos. ¿Sí? Ahora, volviendo. También ellos mencionaron otros presupuestos. El presupuesto restrictivo, en el sentido de que el procesamiento de información presenta limitaciones, constricciones igual limitaciones, ¿sí? En nosotros, porque nuestra mente es un procesador de capacidad limitada, donde nuestros límites son estructurales y también de recursos. Ahora, si nosotros queremos compararnos a una computadora, obviamente pues la computadora nos va a ganar por mucho en lo que se refiere, no sé, almacenamiento de memoria, o de recursos, ¿no? Porque simplemente pues tú buscas en la computadora lo que quieras, archivo, pones un nombre y ya está, te lo bota en segundos. Y de igual manera con las operaciones que tú quisieses hacer en matemática, álgebra, lo que fuese, te lo bota al toque. Pero sin embargo, en nuestro caso no es así, ¿no? Y en ese sentido, pues, nuestra mente humana tiene límites, tiene ciertas restricciones en el sentido de que nosotros no podemos compararnos a una máquina, al menos en ese sentido de procesar esa cantidad de información a la velocidad que lo puede hacer una computadora. ¿Sí? Ahora, finalmente, el presupuesto funcionalista, que nos dice que el sistema simbólico va a depender de un sustrato neurológico, pero no está solamente supeditado o basado por él, ni solamente puede explicarse en el nivel de análisis neurológico. Aquí, esta partecita es justamente lo que les comentaba del cerebro y el sistema, ¿sí? Es decir, que todos nuestros procesos mentales tienen como base biológica el cerebro, pero el cerebro, desde un punto de vista biológico, no puede explicar a totalidad estos procesos mentales, porque hay otros factores más allá del biológico detrás de estos procesos mentales, ¿sí? Entonces, estos son los presupuestos de la psicología cognitiva, chicos. Los principales autores, más que todo, consideran a Jerome Brunner y a Jean Piaget. Sí, a Jean Piaget de repente muchos lo conocen por ser un teórico del aprendizaje. Y bueno, también otro psicólogo cognitivo era Gardner, ¿no? A él se lo conoce por la teoría de las inteligencias múltiples, que yo estoy seguro que muchos de ustedes también han visto, ¿no? Las diferentes inteligencias que tienen las personas, ¿sí? Ahora, respecto al modelo de procesamiento de información de la que hablaban los cognitivos, estos indicaban pues que nosotros como personas elaboramos algunas representaciones y entidades internas, ¿no? Es decir, que nosotros formulamos ideas, conceptos, planes, aun cuando estemos influidos por nuestro medio ambiente externo, ¿no? Pero somos, por así decirlo, un agente activo cuyas acciones van a depender en gran parte de nuestras representaciones o procesos internos que hemos desarrollado, ¿no? Como producto de la relación previa con nuestro entorno. Ahora, esto puede sonar un poquito complejo de entender así, tal cual se los he dicho, pero yo estoy seguro que lo vamos a entender en el siguiente ejemplo, ¿sí? Esto ya es algo bien aplicable, chicos. Este es el modelo de una terapia cognitiva y les decía, ¿no? Que la terapia cognitiva trabaja con pensamientos, ¿sí? Con ese lado cognitivo del ser humano. Entonces, habrán escuchado el dicho, ¿no? Que dice que, el dicho clásico, que dice que tu enfoque determina tu realidad. Común, simple, entendible. Pero ampliemos de repente, vamos a ampliar esta idea. Según los cognitivos, el pensamiento es la base de todo. Es decir, que en función de los pensamientos se pueden cambiar, modificar las emociones, las conductas, las creencias y etcétera, ¿no? Respuestas físicas también son conductas, ¿sí? Pero ¿cómo es esto? Mira, aquí tenemos el ejemplo. Perfecto, perfecto el ejemplo. Imaginémonos una situación, un acontecimiento. En esta persona, bueno, en este caso, imaginémonos que yo, alumno, me equivoco al dar una respuesta a mi profesor. Me equivoco al dar una opinión. Entonces, yo, al haber experimentado ese error,
en función de mi pensamiento, puedo decir, soy un inepto, si cometo un error, mis demás compañeros se van a dar cuenta de que soy un tonto, un incompetente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esta situación ha generado pensamientos en mí? Ahora, estos pensamientos no quedan ahí. Estos pensamientos van a dar rienda suelta a más pensamientos que van a ser incluso automáticos, por consecuencia, relacionados directamente, ¿no? Es decir, mire, me he equivocado al dar mi opinión, lo primero que pienso es que soy un inepto, que si cometo un error los demás se van a dar cuenta de mi incompetencia y automáticamente voy a pensar, así nunca voy a aprender, le he defraudado a mi profesor, a mis papás, o van a pensar que soy un imbécil. Y ahora, estos pensamientos automáticos van a generar ya también lo que les decía, emociones, conductas, incluso respuestas físicas, fisiológicas, porque es este pensamiento de que nunca aprenderé, le he defraudado, van a pensar que soy un imbécil, genera emociones en el ser humano, le genera tristeza, le genera ansiedad, también le va a generar conductas. ¿Por qué? Porque si el alumno, si yo me equivoqué al dar una opinión antes, lo más probable es que haya adquirido el temor y la conducta siguiente va a ser que yo voy a evitar dar una nueva opinión por temor, ¿sí? E incluso esta conducta también puede venir seguido de una respuesta física, fisiológica, que en este caso puede ser un malestar estomacal. Entonces, cada vez que el profesor pregunte, digamos, me pregunta a mí, y yo ya voy a tener miedo, voy a tener tristeza, voy a evitar de plano dar mi opinión, e incluso voy a empezar a somatizar. Somatizar es el hecho de tener síntomas fisiológicos, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo es que en función al pensamiento que yo adopto ante una situación X, se van generando más pensamientos automáticos, se van generando emociones, se van generando conductas, se van generando respuestas físicas. Y esto no solo queda aquí, sino que producto de todo este bucle, todo este círculo, todo este circuito, va a seguir una retroalimentación, porque toda esta emoción, toda esta conducta, todo esto, este malestar, va a seguir retroalimentando los pensamientos malos que una persona pueda tener. Lo que para un psicólogo cognitivo, pues, son sesgos y errores cognitivos, es decir, errores en el pensamiento que le generan malestar a la persona y que por tanto es imperativo. Oh my God, no puedo. Un momento. Ahí está. Y que por tanto no resultan nada productivos y se tienen que cambiar. Sí, entonces se dan cuenta cómo esta pequeña frase, tu enfoque determina tu realidad, cobra sentido si es que lo empiezas, los pensamientos que tenemos en función a una situación van a desembocar todo este proceso. A ver, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta, comentario, duda? A ver, Tatiana, he leído tu, tu pregunta. Al final de la clase te la voy a responder, ¿sí? Es que eso ya de repente ya no le corresponde tanto a la clase como tal, sino eso ya es más que todo un tema del proceso cognitivo de la memoria, ¿sí? Al final te la voy a responder, espera. A ver, Claudia dice todo claro, Leonardo todo claro, listo. Entonces, esto chicos es algo también bien práctico, yo les sugiero que ustedes también evalúense cuando están ante una X situación, pregúntense, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos son los que tienen ustedes? Y dense cuenta cómo es que esos pensamientos que ustedes tienen les generan más pensamientos, les generan emociones, conductas, respuestas físicas, ¿no? Pero también el punto, algo rescatable aquí, es preguntarse, ¿no? O bueno, darse cuenta de que, ¿y qué pasa si por decir en este caso, yo no pienso que soy un inepto, sino yo ya, por decir,
me equivoco al dar una opinión, pero mi pensamiento sería el siguiente. A ver, sé que puedo equivocarme, pero estoy seguro de que lo haré mejor la siguiente vez. Entonces, si por decir yo hubiese tenido este pensamiento en lugar del de arriba, en primer plano, todo esto de aquí, todas las emociones, conductas, respuestas físicas, o sea, los pensamientos automáticos, jamás hubieran venido. ¿Sí? Es decir, que si yo hubiese pensado de esta manera al momento de haberme equivocado, jamás habría pasado por todo este proceso. ¿Sí? Entonces, por eso, de ahí la importancia de conocer, saber nuestros pensamientos, cosa que se dieron cuenta, cosa importante de la que se dieron cuenta pues los psicólogos cognitivos. ¿Sí? Entonces ya eso ya es para ustedes ya pueden trabajar con esto, lo que quieran, ¿no? Esto en realidad es muy aplicable para todo tipo de problemas. Bien, pero entonces, yendo de nuevo a la parte académica, vamos a ir a la práctica. Entonces, eh, hagámoslo rápido. Les doy la pregunta y ustedes me indican la respuesta. El, aquí falta algo, se le llama también neobehaviorismo. La clave acá, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué será? ¿Alguna idea? ¿Qué respuesta creen que es? ¿Qué escuela psicológica también se le conoce como neobehaviorismo? Behavior. Ya, veo que no hay respuesta. Pero bueno, esta pregunta es para tomar el pelo en realidad, chicos. Behavior es inglés, un término en inglés. ¿Sí? Entonces, ay, no quiero que se haga así un momento. ¿Qué ha pasado? A Xiomara ya lo dijo. Entonces, para que no se olviden, por favor. Behavior, término en inglés, conducta, comportamiento. ¿Sí? Entonces, neobehaviorismo, neobehaviorismo equivale a decir conducta, comportamiento, y consecuentemente neobehaviorismo, neoconductismo. Entonces aquí la respuesta es la C. ¿Ven? Esta era una tomadura de pelo. Solo era para saber la palabrita en inglés. Si tú sabías la palabrita en inglés, ya al toque la deducías la respuesta. Bien, pasemos a la segunda. Dos. Tal persona, falta, es el psicólogo norteamericano conocido por su teoría de la motivación humana, según la cual las personas están motivadas por satisfacer una jerarquía de necesidades jerárquicamente ordenadas. A ver, ¿qué dice? La A, ajá. Bien, perfecto. La A es Abraham Maslow. ¿Sí? Pero para que no nos preguntemos de qué van los demás personajes, les voy a colocar los conceptos clave. A Jean Piaget se lo recuerda por su teoría del aprendizaje, a Skinner por ser un representante del neoconductismo y más precisamente por postular el condicionamiento operante con reforzadores y castigos, condicionamiento operante, a Alfred Adler por ser un neopsicoanalista, solo basta con que sepan eso, y a Joseph Breuer como ser un influyente, Freud, y de hecho el personaje que descubrió el método de la hipnosis. ¿Sí? Pero bueno, Joseph Breuer en realidad es un personaje que no se lo toma mucho en cuenta en los exámenes de admisión, así que no hay problema. Pero aquí lo que nos importa es Abraham Maslow y el postulado, ¿no? Su jerarquía de necesidades, su pirámide de necesidades. Listo. Pasemos.
La escuela psicológica que centra su objeto de estudio en la experiencia humana, por ejemplo, la responsabilidad y el sentido de la vida, el aspecto existencial, me permitiré comentar. ¿Cómo se llama esta escuela, chicos? Humanista, gestáltica, funcionalista, conductista, cognitiva. ¿Qué opinan? A ver, estas dos palabritas, responsabilidad, sentido de la vida, las leo y ¿en qué escuela piensan cuando yo digo responsabilidad, sentido de la vida? Ajá. Ujú. Leslie. Ah, perfecto. Bien. Como les decía, solo la escuela humanista hace énfasis en el aspecto existencial del ser humano. ¿Sí? Aspecto existencial igual sentido de la vida. Perfecto. La gestáltica, siempre relacionémoslo a la percepción. La funcionalista, a la adaptación. La conductista, a estímulo-respuesta. Y la cognitiva, al pensamiento. ¿Sí? Palabras clave para cada corriente. Seguimos. Solo la conducta objetivamente verificable puede ser objeto de estudio de la psicología. Este es un enunciado de la escuela psicológica denominada Iván, Jennifer, Lisel, muy bien. Conductista. Perfecto. Porque recordemos los objetos de estudio de cada corriente para un estructuralista era la conciencia, pero esta conciencia se divide en tres componentes. Para un psicoanalista, el objeto de estudio principal es el inconsciente. Para un conductista es la conducta observable. Para un experimentalista, bueno, no, esta en realidad no es una corriente. Para un gestáltico originalmente era el fenómeno phi o movimiento aparente, pero luego también lo cambiaron al estudio de la conciencia. Sí, pero bueno, eso no suele venir, pero como dato curioso. Inicialmente, los gestálticos estudiaron este fenómeno phi, un fenómeno de la percepción, donde se daba una distorsión perceptual, y bueno, ya a partir de esos estudios ellos empezaron a estudiar más, ¿no? Este proceso cognitivo de la percepción. Bien, continuemos. El estudio del desarrollo del pensamiento y la inteligencia, básicamente, es realizado por el, pensamiento, inteligencia, esto sí no se los mencioné, pero aquí está la palabra clave. Ujú. Perfecto. Perfecto, Gabriela, Labogniel, Claudia, es el cognitivismo, ¿no? Ahora, cabe mencionar que el cognitivismo también aborda la inteligencia, el estudio de la inteligencia, ¿no? Y es más, aquí ya se intentan dar los primeros conceptos de la inteligencia, ¿no? Porque tú le preguntas, o bueno, escuchamos en nuestro día, ¿no? Oye, ¿qué es ser inteligente? O bueno, aquella persona es muy inteligente, tú eres muy inteligente, pero a fin de cuentas, ¿qué es la inteligencia? Y es que en esos tiempos un concepto básico, muy común de la inteligencia, simplemente era la capacidad resolutiva de problemas por parte del ser humano, ¿sí? Es decir, que la inteligencia se la relacionaba mucho con el hecho de resolver problemas, ¿sí? A mayor inteligencia, mayor capacidad de resolución de problemas. Y cuando digo problemas, me refiero a problemas en general, ¿sí? No solo matemáticos, de lo que fuese, yo me refiero a problemas en general. Ahora, posteriormente, otros psicólogos cognitivos, como lo mencioné hace un poquito antes, ¿dónde está? Como Howard Gardner, también se lo considera otro psicólogo cognitivo, él ya amplía más este concepto de inteligencia al proponer su teoría pues, de las inteligencias múltiples. ¿Sí? Esto no se lo toca, no viene del temario, pero si a ustedes les interesa también lo pueden averiguar por su cuenta, ¿no? Pero en tal caso, quedémonos con la idea de que el cognitivismo también estudia el tema de la inteligencia, pero principalmente el tema del pensamiento. ¿Sí? Ahora, conductismo y es repetir lo mismo.
conducta observable, estructuralismo también ya lo sabemos, psicoanálisis también, funcionalismo también ya lo sabemos. Continuemos. Los enfoques de personalidad que subraya lo subjetivo, las experiencias únicas y el potencial que tiene cada persona para autorrealizarse pertenecen a las teorías. Autorrealizarse, chicos. A ver, Iván, Liesel, Vanessa, correcto. Humanistas. Y es que hay una palabrita también clave para identificar, para que nosotros nos demos cuenta de que estamos hablando de, de la corriente humanista. Y es esta, autorrealización. ¿Sí? Ninguna otra corriente habla de autorrealización, así como ninguna otra corriente más que el psicoanálisis habla de un inconsciente. ¿Sí? Autorrealización es un concepto propiamente humanista. Y cabe mencionar, cabe añadir que según Maslow, sobre la naturaleza del ser humano, él comentaba que nosotros somos buenos por naturaleza y que desde que nacemos, en búsqueda de nuestra autorrealización, ¿sí? Es nuestra meta, es nuestra finalidad. Entonces, según los humanistas, pues nosotros somos seres buenos y siempre estamos en esa búsqueda constante de autorrealizarnos, de ser algo mejor. Sí, muy importante, chicos. Entonces aquí la respuesta sí es la A, pero también recordemos, este concepto de autorrealización es propio de la teoría humanista. ¿Sí? Otros conceptos secundarios ya es mencionar lo subjetivo, experiencias únicas, etcétera. ¿Sí? Ahora, pasemos ya al último. El neoconductismo o conductismo radical tuvo como principal representante a... ¿Se recordarán? A ver. La Q, no hay la Q. Antonio, a ver. La A, perfecto. A Skinner. Porque se recordarán que también había otro señor, ¿no? Había un personaje llamado Tolman. Pero si hablamos de neoconductismo radical u operante, porque con ese nombre también se le conoce, sí o sí tenemos que hablar de Skinner. ¿Sí? Ahora, Hull ya es otro personaje completamente aparte, teórico del aprendizaje. Thorndike también definitivamente. Este ya fue más que todo un fisiólogo experimental, me parece. A Watson, John Watson, él me parece que es del conductismo, y a Freud del psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, ya también eso ya por memoria lo pueden hacer, chicos, pero si ya hablamos de cuáles, a ver, para ir terminando ya la clase, de todas esas corrientes, cuáles son las que suelen venir en el examen de admisión, qué corrientes en esta segunda parte, lo que más he estado viendo, a ver, neopsicoanálisis no suele venir mucho, casi nada, ¿sí? Pero de todas maneras, entendamos esto, ¿no? Que son corrientes derivadas del psicoanálisis y que cada uno propone algo nuevo, pero de alguna que otra manera siempre se queda con algunas ideas de psicoanálisis, pero no suele venir en el examen. El neoconductismo, de repente, suele venir algo sobre estos autores, sobre Skinner, más que todo, ¿sí? Recordemos a este señor, por favor. Skinner, igual neoconductismo, operante o radical, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y de igual manera con sus conceptos, ¿no? Reforzador, castigo, lo que fuese. Del humanismo, del humanismo sí suele venir. Y lo que suele venir mucho es sobre la jerarquía de necesidades. En especial esto, porque suelen venir, ¿cuáles son, por ejemplo, cuál es la jerarquía de necesidades en un orden ascendente? Entonces tú ya debes saber, ¿no? ¿Qué es lo primero? Necesidad biológica, seguridad, pertenencia, reconocimiento, autorrealización.
¿sí? Recuerde siempre, lo primero es lo biológico y lo último es la autorrealización como tal. Entonces también eso es algo que suele venir. La jerarquía, esa pirámide, esa jerarquía de necesidades es algo que suele venir en los exámenes. ¿Qué más? De la escuela cognitiva no suele venir mucho, ¿sí? Pero recordemos siempre la metáfora de la computadora y la mente, la analogía, la relación que puede haber. ¿Sí? Este esquema no viene para nada, no se preocupen, esto ya es para ustedes, para que piensen, ¿no? Si es que tuviesen algún problema, un pensamiento que de repente no les es útil, yo les invito a que ustedes reflexionen basándose en este modelo. ¿Sí? Entonces, lo más rescatable de aquí sería, en cuanto al neoconductismo, a Skinner y el condicionamiento operante. Y en cuanto al humanismo, a Maslow, Abraham Maslow, y su jerarquía, su pirámide de necesidades. Sí, me parece que eso sería lo más importante de hoy, chicos. Ya nos hemos, ya me he pasado de la hora, disculpen. Entonces ya pasemos a la asistencia. ¿Sí? Les paso el link. Uy, no, se lo mandé solo a uno. Esperen. Listo. Ahora sí, eso es todo por la clase de hoy. Y si tuviesen alguna duda, comentario, lo pueden hacer. Mientras tanto, yo recuerdo que alguien me preguntó algo de la memoria, pero no recuerdo ya qué era. Estoy leyendo respuestas. Ah, ya, sí, era de ti, Tatiana. A ver, respecto a la memoria, una persona con una gran memoria podría recordar su infancia y el momento en que nació. A ver, voy a copiar tu pregunta, porque me parece que solo la has enviado para mí. Ay, no, no la pude copiar, ¿qué fue? Bueno, no importa. El tema que tú estás tocando aquí ya es el de la memoria. En realidad no es algo que atañe a las teorías psicológicas, a las escuelas. Sin embargo, te podría comentar que hay una clasificación de la memoria. Esa clasificación tampoco la vamos a tocar a profundidad aquí, pero hay un tipo de memoria llamado autobiográfica. O también se la conoce, me parece, como episódica. ¿Sí? Esa memoria autográfica episódica hace referencia precisamente a las vivencias personales de ti misma, en este caso. Entonces, tú me preguntas, ¿no? Si una persona es capaz, es posible que una persona haya recordado el momento de su nacimiento. Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque el bebé, al nacer, todavía no ha desarrollado, me parece biológicamente, todos los componentes necesarios para justamente retener ese recuerdo, ¿sí? Y de hecho, es más, el bebé al nacer, no diré que no tiene conciencia, pero su conciencia, en el sentido de conciencia, el hecho de saber que estás aquí y ahora, ¿sí? Pero por decir un bebé no tiene eso. Por eso tú tampoco no recuerdas, o bueno, nadie acá me parece que recuerde en qué momento exacto nacieron, ¿no? Pero sin embargo, los bebés sí tienen conciencia, pero es más una conciencia física, corporal, inconsciente, por así decirlo. Y cuando digo inconsciente, no hago referencia a psicoanálisis, ¿no? Es diferente, ¿sí? El bebé tiene cierto nivel de conciencia, pero no al grado de reconocer su presente, ¿no? De reconocer su aquí y ahora. Y si no hay conciencia, pues tampoco, en consecuencia, va a haber la capacidad de memorizar o de recordar ese evento del nacimiento. Listo, entonces eso sería todo por hoy, chicos. Ya nos podemos ir retirando. Ese tema de la memoria ya lo vamos a ver en otra clase. Es un proceso cognitivo amplio, tiene toda una clasificación y es interesante. Y así como
abordamos la clasificación, también de repente podremos comentar algunos trastornos de la memoria. Y de hecho un trastorno es es la capacidad de recordar todo con detalles específicos. Eso es anormal en realidad, porque la memoria precisamente tiene una limitación en el sentido de que nosotros como personas solo recordamos lo más significativo que vivimos. La mayor parte de nuestra vida olvidamos ciertas cosas, ¿no? Pero esto es en función a la importancia que le damos. Por decir, en tu día a día haces cosas, rutinas, que no tienen en realidad particular importancia. Por decir cómo te levantaste de la cama, cómo te cepillaste los dientes, cómo te lavaste la cara. Todo eso es algo por decir automático. No hay necesidad de recordar eso y la memoria lo elimina. Es selectiva. Pero sin embargo, hay algunas personas que pueden hacer eso, que pueden recordar todos esos pormenores, pero es completamente innecesario e incluso puede llevar a algunas personas a generarles mucho malestar, tener esa capacidad de recordar todo, porque hay muchas cosas que no quieren y no deben ser recordadas. Sí, ya lo vamos a hablar en otra clase. Listo, entonces nuevamente, chicos, buena semana, buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier aviso, cualquier cosa, yo ya se les estaré haciendo llegar por los chats de WhatsApp y de igual manera yo ya estaré subiendo las diapositivas en un rato. Eso sería todo. Buenas tardes. No te cargue el Forms, Iván. A ver, lo voy a... Te sugiero lo intentes un poco más. Va a estar abierto un rato más. Por favor, sigue intentando. Adjunto de nuevo el link. ¿Sí? 3 minutos más, por favor. Intenta, intenta. Los demás ya se pueden retirar, no hay problema. Ok, Sandy. Muchas gracias a ti. Más bien, buena semana. Buen fin de semana.